El corredor, de Alan Bao. El corredor huyó a través de la tundra, bajo un humilde barrido de estrellas. Sus respiraciones se convirtieron en jadeos. La unidad de filtración en sus dientes cortó surcos en sus encías. Un artefacto de caza, hace mucho tiempo un viejo recuerdo que había superado físicamente. Conservado para el sentimiento, y no para el uso en campo. El corredor se limpió la sal y escupió de la barbilla mientras mantenía el ritmo, saboreando el metal del antiguo respirador. Su máscara, emitida por el regimiento, había sido destruida cuando escapó de la batalla, justo cuando la niebla mortal los atrapó. Cada vez que estiraba o retorcía la cara, podía sentir donde el material se había derretido en sus mejillas, convirtiendo la piel en cuero insensible. Callos químicos que trazaban ríos por los costados de su mandíbula, hasta su barbilla y el cuello. La colmena detrás de él casi seguramente se había ido, junto con lo que quedaba de su regimiento. Se preguntó, ¿quién sería el culpable? Cuando se supo la noticia, si todavía quedaba alguien vivo a quien culpar. Nadie había pensado mucho en eso cuando se apagaron las comunicaciones de larga distancia. Siendo el equipo de regimiento lo que era, incluso en la segunda noche, cuando sus repetidas consultas de comando quedaron sin respuesta, y comenzaron a correr rumores sobre murmullos inhumanos y húmedos en el canal de voz. La mayoría de los hombres los habían descartado como historias de fantasmas cocinadas por reclutas aburridos. Las trincheras fueron excavadas por el libro. Hubo una duplicación superficial de la guardia nocturna. Los hombres redujeron el tiempo jugando a las cartas e intercambiando historias sucias, y la ciudad estaba en su mayor parte en silencio. Pero entonces los muertos cobraron vida. El corredor nunca había visto algo así. Los conductos de eliminación de desechos fueron los primeros en desaparecer, ya que los cuerpos arrojados obstruyeron el sistema con su volición repentina y recién descubierta. Los escalofríos muertos se arrastraron temblando y sacudiéndose, saliendo de los pozos de cadáveres, abrumadoras posiciones aisladas, agregando esas almas desafortunadas que atraparon a su multitud temblorosa. El primer día de lucha. El corredor había estado en acción de retaguardia, luchando por el acceso a un pozo de eliminación de residuos. Había vislumbrado de primera mano las cubas de basuras y los cuerpos que se movían repentinamente antes de que apagaran el interruptor de los incineradores. Una bendición y una maldición, ya que los muertos vivientes que no fueron incinerados se tambalearon de las llamas, sin prestar atención a las llamas, fuego y podredumbre que se extendió a su alrededor. Y luego vino la niebla y las otras cosas. En sus años de servicio, el corredor había luchado y asesinado a hombres de todas las tendencias, en docenas de mundos diferentes. Pero esas otras cosas eran eso, otra cosa. En forma de hombre, tal vez, pero no eran humanos. Fue su hedor lo que lo golpeó. Como un recuerdo horrible, hizo sombras vagas y sólidas en la niebla verde, tropezando a medio camino entre la fuga y la vigilia, absorbiendo los disparos láser con una suavidad apática que no era del todo carne. Iban y venían en inexplicables flores de niebla, una de las cuales había alcanzado a su unidad el tercer día, mientras el corredor estaba girando con uno de los pesados equipos de Volter, Big Boom y Tinkerman que transportaban el equipo, Bullard vigilando sus espaldas. Cuando el banco de niebla cayó sobre ellos, el corredor casi se quedó ciego por el hedor. No podía ver a través de las lágrimas y el aire espeso y verde, pero recordaba el sonido de los disparos y los gritos de Bullard. Luego, tan rápido como llegó, el hedor desapareció, junto con la niebla, las sombras y la mitad superior del cuerpo de Bullard. En su último día en la fortaleza, el corredor recibió un frasco de agua
y un mapa para el siguiente comando del regimiento, a 200 millas al sureste. Luego fue relevado de su pistola láser. Necesitaremos munición. Había dicho el viejo sargento cuando protestó. Eso es 10 libras de equipo que te retrasará. Y estás muerto de todos modos si no puedes superar esto. Ve y di el comando. Hubo un silbato y una explosión. Una voz gritó un aviso tardío cuando un Iber muerto alcanzó la improvisada línea de trincheras, explotando en una descarga de fuego láser. El sargento maldijo mientras le salpicaban las vísceras, escupiendo y amordazando los riachuelos de fluido que le bajaban por la cara y entraban en la boca. Dile al comando que no podemos aguantar. Diles que la fortaleza ha caído. Diles que esas cosas les llegan más rápido que... Otro arco de fuego láser seguido por el estallido de granadas. El corredor y el sargento se quedaron un momento en silencio, observando cómo la niebla negra rodante descendía sobre su posición. En lo profundo de la niebla, apenas visible para el ojo humano, había sombras sobre sombras, débiles sugerencias de figuras retorciéndose. Las comunicaciones de voz de corto alcance se convirtieron en una sinfonía de grietas de armas, súplicas y más gritos. Las comunicaciones de larga distancia estaban tan silenciosas como siempre. La niebla siguió rodando, y el rugido de fuertes volters y pistolas láser alcanzando un crescendo sobre el hedor y el ruido. El sargento gritó, en un tono que el corredor nunca antes había escuchado del veterano canoso. Antes de que la neblina se cerrara y todo se volviera verde, pude escuchar al anciano chirriar su voz que se quebró en pánico, casi en lágrimas. ¡Ir! ¡Tienes que ir! ¡Tienes que avisarles! Aproximadamente un día fuera de la colmena, las llanuras comenzaron a nivelarse. La fortaleza aún se alzaba sobre los campos de permafrost detrás de él, pero estaba gris y confusa con la distancia. La floreciente colmena que se extendía bajo la sombra de su protección ya estaba fuera de la vista. La colmena tenía un nombre, por supuesto. El mundo entero tenía un nombre, al igual que el sistema que habitaba. Pero, como el corredor había aprendido a lo largo de sus periodos de servicio, los nombres eran en su mayoría cosas ornamentales y siempre secundarias para funcionar. Para la mayoría de los gruñidos del regimiento, este era solo otro mundo que no conocían, donde pelearían otra guerra ingrata que no podrían nombrar en defensa, o tal vez en oposición, quién sabía. Las innumerables filas de lugareños que vestían galas que nunca habían visto, y hablaban en lenguas que no podían entender. El corredor tenía un nombre, sílabas arbitrarias que denotaban alguna identidad personal arbitraria, hace mucho tiempo. No podía recordar la última vez que lo había usado. En el presente, su rango era corporal, su papel era correr, y su función era la de un sirviente del dios emperador. Los latigazos y la estafa mental que sus días de aprendiz habían grabado era esa jerarquía de funciones en lo profundo de su mente, superando fácilmente el reino pueril de los nombres y las identidades individuales. El corredor estabilizó su respiración. Las llanuras congeladas flotaban en la niebla y las sombras. En un recuerdo lleno de tiempo, podía recordar vagamente correr descalzo por senderos de montañas bañados por el sol, saltando de la elevación en la elevación en un canto infantil. Podía recordar un momento en el que era solo un corredor en su compañía, uno de los muchos mensajeros prescindibles de uno de los muchos pelotones prescindibles. Antes del juego interregional, donde ganó su título en una carrera a pie de un día, atando su nombre y función juntos en un pequeño apodo ordenado. Entonces, como ahora, había habido sudor en la frente,
y una puntada en el costado. Pero en aquel entonces, el aire había sido espeso, con el ulular de sus compañeros de escuadrón y otros espectadores borrachos. Tinkerman y Mackinnis se habían escabullido para tomar Amasek extra del comedor, y se lo pasaban a Bullard y a los otros chicos que habían regresado a la pista, después de que los juegos más cortos habían terminado. La carrera había comenzado al amanecer, y el último competidor había salido tambaleándose de la pista hace horas. Bullard había corrido junto al corredor, con los ojos cerrados por un brutal combate de lucha libre el día anterior, donde casi se había quitado un pie de encima. Oye, hombrecito, han pasado 12 horas. ¿Has ganado? ¿Para qué demonios sigues corriendo? Y el corredor se había reído, recordando el aroma del aire de la montaña y los picos al sol. Se echó a reír mientras corría una y otra vez, hasta que Bullard se quedó sin aliento para engatusarlo, hasta que los espectadores borrachos se dispersaron en sus respectivas literas, y las estrellas tomaron posiciones en el cielo negro. Dije, ¿para qué sigues corriendo? El mundo se abrió en una corte expresionista de color verde. El corredor se atragantó. En su mente no estaba seguro de si estaba en la memoria o en el sueño. Bullard volvió. Más bien, la mitad superior del torso de Bullard se volvió. La mitad que había estado ausente cuando recuperaron su cuerpo de la niebla. Giró sobre vértebras cortadas y fijó al corredor con una mirada arrugada y gris, como un pez muerto que se deja hinchar. La piel de sus labios se agitó y goteó sílabas de una boca sin dientes. No hay victoria en esta carrera, hombrecito. El hedor hizo que los ojos del corredor lloraran. Murmuró las oraciones de bendición de memoria. La boca de Bullard se estiró en una sonrisa sin alegría, dividiendo su rostro por la mitad. Se tambaleó más cerca. Las vértebras cortadas se rompieron y se agrietaron, mientras se golpeaban entre sí con cada paso doloroso. Cuando Bullard abrió la boca con una sonrisa retumbante, el mundo desapareció en sus profundidades negras y sin dientes. El corredor cerró los ojos con fuerza, forzó otra letanía de oración de su pecho, ahogándose contra el hedor fétido. Hubo un momento de quietud. Cuando volvió a abrir los ojos estaba de rodillas en el permafrost salado. Su aliento se convirtió en vapor sobre la vasta desolación ante él. No había Bullard, ni hedor, ni niebla. Solo el barrido interminable de las llanuras heladas y una pizca de verde salpicado en el horizonte. Sobre él, el cielo se abrió en una boca abierta y existencial. Frente a él, solo la tundra y su promesa de una larga y fría oscuridad. ¿Para qué seguir corriendo? El corredor se puso en pie tambaleándose y duplicó el paso.